¿Alguna vez te has preguntado qué papel juega tu fe dentro de la universidad? Entre clases, proyectos, vida social, ¿dónde encuentras un espacio para encontrarte con Dios? Hoy platicamos con Adrián Rodríguez, miembro del equipo de pastoral universitaria en San Juan Bosco, sobre cómo los jóvenes están redescubriendo su fe en este entorno universitario. Vamos a hablar de propósito, de comunidad, de los retos que enfrentan los universitarios posterior a la pandemia y de cómo la iglesia se está adaptando para acompañarlos en esta etapa tan decisiva. Si alguna vez te sentiste fuera de lugar en tu propia fe, este episodio es para ti. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un capítulo más de su podcast Anclados. Mi nombre es Carlos López y el día de hoy estoy en un lugar muy bonito. De hecho, me gustaría que lo vieran en un momento. Estoy en un lugar que se llama Baldoco. Bueno, es el Salón Baldoco. Estoy dentro de lo que es la parroquia de San Juan Bosco y los jóvenes universitarios tienen este lugar, que la verdad es que es muy bonito. Y bueno, pues ahora sí les quiero presentar al invitado del día de hoy, que nos va a compartir unas palabras acerca de lo que es el joven en la universidad. Su nombre es Adrián. Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? Muchas gracias, aquí estamos para compartir un poco de lo que ha sido la vida en la universidad y pues bueno, seguir hilando esa red que me platicabas ahorita. Perfecto, Adrián. Me da mucho gusto. Primero que nada, pues quiero poner un poquito de contexto de las personas. Adelante. En este caso, yo busqué directamente a Adrián para que me puedan dar acceso a un evento que van a tener. ¿Cómo se llama el congreso? Es Congreso Universitario Reencontrar. Entonces, ahorita más adelante vamos a platicar un poquito de eso. Si escuchan un poquito de ruido, no sé si ya lo arreglé en el sonido, pero suena un poco de ruido fuerte porque está lloviendo muy fuerte aquí afuera. Sí, nos agarró la lluvia. Pero bueno, gracias a Dios pues conseguiste este lugar, porque si yo no grababa afuera, pues hubiera sido terrible grabar caos, afuera. ¿no? Sí, a lo mejor se hubiera perdido mi equipo. Probablemente, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios estamos en este lugar y Dios nos permitió pues tenerlo, ¿no? Pero vamos a empezar desde el principio, Adrián. Adelante. Me gustaría que, para poder irnos a introducir en el tema de universitarios o de jóvenes universitarios, me gustaría que primero empezáramos contigo, con tu vida, que me contaras un poquito de tu trayectoria, cómo empezó tu primer llamado en la iglesia. Ok, pues bueno, primero que nada, muchas gracias por acercarte a nosotros, que de verdad creo que la pastoral universitaria ahorita está tomando mucha fuerza, está tomando, pues sí, que esta fuerza del espíritu de poder hacer más en la universidad, en las universidades que tenemos aquí en la ciudad, y que creo que con este proyecto que traes, la verdad es que se ve que las estás echando todas las ganas. Sí. Y que también se agradece que te hayas acercado a nosotros y que podamos compartir este espacio. Por ahí también pues a tu comunidad y a lo que se está formando, pues que agradecerles de abrirme el espacio y que estar aquí juntos como lo que somos, hermanos en Cristo. Por ahí me presento un poco para platicarles quién soy. Soy Adrián Rodríguez, parte del equipo de la pastoral universitaria, muy específicamente parte del equipo de la coordinación. Estamos el padre Alejandro Beltrán, un servidor y varias compañeras por ahí, Aide y Dani, que son las que me ayudan y que me siguen en este proyecto tan loco que hemos tenido. Y creo que el que hoy haya llegado yo a la universidad, a la pastoral universitaria, fue como un conjunto de cosas, ¿no? Okay. Por ahí esta pregunta que me haces del primer llamado se me hace muy interesante porque creo que en mi vida católica, pues yo soy parte de una familia que es practicante desde siempre. Tengo mis sacramentos aquí en San Juan Bosco, tengo una comunidad activa de niño, ¿no? Pero por ahí de la pandemia, pues justo creo que fue un quiebre para todos, ¿no? Totalmente. Que la pandemia nos vino a revolucionar todo, ¿no? Todo, desde cómo vivir la fe, cómo vivimos nuestro entorno de amigos. Entonces me tocó vivir la pandemia en prepa, aislado, ¿no? De sociedad, de todo, pues pandemia, ¿no? Como a todos nos tocó. Entonces por ahí tuve como un encuentro muy cercano con el Señor, en la soledad, en la interiorización, en mi vida como persona, de cuestionarme todo, ¿no? Como cuestionarme qué quería hacer, cuestionarme qué era lo que tenía que hacer con mi vida, como un propósito de vida. Y siempre lo marco mucho una Semana Santa, la del 2021, que no tuve la oportunidad de ir a vivir los oficios en la parroquia. Vivo muy cerca de aquí de San Juan Bosco, entonces para mí siempre era como el oficio de Semana Santa, vivirlo aquí, vivirlo en comunidad, vivirlo con mis papás. Pero un día, pues, se cierra el templo, ¿no? No había manera de asistir a la misa, ¿no? Al
al Jueves Santo, ¿no? Que es como uno de los días que me acuerdo mucho que viví como muy intenso de un enojo, una ira, como de, pues, Señor, ¿por qué no me estás permitiendo vivirlo, no? Y ahí fue como ese primer llamado, como, Señor, quiero estar contigo siempre, quiero estar constantemente contigo, ¿no? Y de ahí ha sido un crecimiento, eso ya fue hace casi, ¿qué te digo? 21, 22, 23, 24, 20, casi 5 años de haber vivido esa situación y que han sido 5 años en donde poco a poco he ido madurando en mi fe, poco a poco he ido acrecentando una cercanía con el Señor, pero que ha sido ese primer llamado donde me di cuenta de, sé que tú eres bueno, Señor, sé que tú eres, que estar contigo que está con madre, ¿no? O sea, Sí. es genuina, una genuina amistad con el Señor y que por ahí fue como esa primera parte que dio pie a lo que hoy hago, que es servir a los universitarios de muchas maneras, ¿no? Fíjate que eso se me hace muy interesante. Yo he entrevistado a personas, algunas personas que, a diferencia, por ejemplo, yo también me identifico contigo, yo también vengo de una familia católica que es practicante y toda mi vida, desde muy pequeño, me llevan a misa. Y he platicado con personas que obviamente, no, por ejemplo, no eran católicos ni siquiera. Por ejemplo, por ahí hay un capítulo que salió que te invito a que lo veas de Pancho. Él viene de las pandillas y literalmente conoce a Cristo, ¿no? Y pareciera que ellos son la oveja perdida, ¿no? Pero se me hace muy interesante lo que comentas porque realmente no es así. O sea, lo vemos como que estas personas son las que Claro. son la oveja perdida y son de las... O sea, nosotros somos las 99 y esa oveja la trajeron. Y realmente nos damos cuenta que también nosotros somos esa oveja a veces. O sea, ¿cuánto tiempo fuimos parte de la iglesia, pero no éramos conscientes de eso? Por eso Sí. te pregunto tu primer llamado, porque pudiera yo hacer la pregunta, ¿no? De, oye, ¿cuándo fue la primera vez que fuiste a la iglesia? Me puedes decir, bueno, pues yo desde pequeño, pero realmente el primer llamado lo veo muy importante y de hecho es una pregunta que hago muy constantemente aquí en el podcast, porque la gente es muy genuina y te dice el primer momento que siente justamente lo que dices, una necesidad de una sed, un hambre, aunque ya hayamos hecho nuestra primera comunión, aunque a lo mejor ya hemos estado en grupos, y se me hace muy interesante que haya sido un momento muy clave en la vida de muchas personas, porque pues no nada más fue la parte espiritual, también fue la parte psicosocial, la parte física, por el cuestión de salud. Y me gusta ese punto de partida, empezar a hablar justamente de eso. Y me gustaría, de eso que partimos, me gustaría que platicáramos un poquito para atrás y un poquito para adelante. Una pregunta. Antes de la pandemia, ¿habías estado en grupos de pastoral? ¿Habías vivido otra forma de comunidad? Sí, fíjate que, mira, yo siempre, como te lo mencionaba, todo el tiempo ha sido de parroquia, todo el tiempo ha sido de vivir mi espiritualidad muy activa, pero creo que yo siempre hago el quiebre en una inconsciencia espiritual y una conciencia espiritual, ¿no? El día que decido hacerme consciente de mi espiritualidad es cuando tomo una acción a llevar a una espiritualidad activa, ¿no? Inconscientemente, pues siempre era como, bueno, porque mi hermano está en la parroquia, tengo un hermano más grande de 26 años, que también está metido por ahí en la iglesia, en algunos cargos, y que después, como era, bueno, si él está aquí en la iglesia, pues yo también quiero estar, ¿no? También por una necesidad, creo que lo mencionabas, creo que es muy puntual, esta cuestión social de vivo en una colonia de señores grandes, vivo en una colonia de señores, pues que, a ver, los nietos van un día a la semana probablemente, van y a visitar a sus abuelitos y se van, ¿no? Entonces como que no había amigos en la colonia, ¿no? Y creo que a todos nos pasa, bueno, yo conozco al menos muchos compañeros de aquí de la parroquia y amigos que viven por esta cuestión, el bullying en la escuela, viven un encuentro pues bastante desagradable muchas veces, ¿no? Sí. Como Yo fui. Te confieso que yo fui. claro, totalmente, ¿no? Y que es como, pues bueno, hay que pertenecer a un círculo social al fin del día, ¿no? Entonces, como que siempre ese previo a pandemia siempre fue por pertenecer a algún lugar, ¿no? Que es una necesidad básica que todo ser humano tiene, de pertenecer a algún lugar en donde podamos ser comunidad, en donde podamos, pues sí, estar haciendo algo, ¿no? Los sábados, que era cuando mis papás no me querían en la casa porque ponte a hacer algo, ¿no? Entonces, por ahí fue catecismo, algunos tiempos, toda la secundaria fue bailar, yo bailé folclore muchos años, entonces también Okay. como, era como esas dos cualidades, ¿no? Por las tardes entre semana bailar y luego el fin de semana dar catecismo, ayudar como cate junior que le llaman, ¿no? Que es como el perseverantes de ahí del Aquí catecismo, en San Juan aquí Bosco, en San yo Juan fui Bosco, también catequista, pero acá Corpus, en en Corpus. Corpus Christi. Sí, qué cool, qué Sí. cool, nice. Sí, entonces sí ha sido eso, como ir como descubriendo en esos, yo ¿sabes cómo lo veo? Ese previo a pandemia fue descubrir
qué no quiero hacer. Ok. Porque me di cuenta que a lo mejor, a ver, digo, también tenía 15 años. Obviamente no quería estar con niños. Ok. Pero hoy a la fecha me volteo hacia atrás y esas experiencias en donde a lo mejor venía al catecismo a ayudar por venir a ayudar, o venía al grupo de secundaria por venir a ayudar, o sea, por venir a algo, pues era como después en mi profundidad y en mi madurez fue, pues bueno, a lo mejor eso es lo que no quiero. No quiero trabajar con niños de secundaria, no quiero trabajar con niños chiquitos, no porque no pueda, porque no tengo las capacidades, pero creo que las habilidades que el Señor me ha dado ha sido para trabajar con universitarios, que es por lo cual, digo, hoy estoy súper encantado de ese proyecto, y que es eso, ¿no? De descubrir en la inconsciencia de la vida, si lo quieres ver así, qué es lo que el Señor nos llama, ¿no? Nos llama, ¿no? Y a veces bueno, hablamos mucho de vocación y que la vocación específica, ¿no? Por ejemplo, el sacerdocio, el matrimonio, la vida religiosa, pero resulta ser que hay muchos matices en el que por ejemplo, en la vida laical hay muchos matices de la vida laical, no solamente eres un laico que va a misa y ya, ¿no? Claro. Y ¿dónde te sientes como pez en el agua? En este caso, en tu caso, te sientes como pez en el agua con los universitarios. Sí, totalmente. Yo confieso que a mí me encanta el tema de los jóvenes. O sea, mi santo favorito, lo digo y lo digo por primera vez aquí en el canal, es San Juan Bosco. ¿Por qué? Porque en el grupo en el que yo estaba cuando era más chavito, el santo era San Juan Bosco, pero me pusieron a investigar y resulta que San Juan Bosco movía pero masas de jóvenes y se convertían, y su forma de hablar con las personas era, por ejemplo, con los jóvenes no era una persona que regañaba o que imponía, sino que con sus palabras los jóvenes le entendían, claro. Y eran jóvenes, pareciera que eran de pandillas, ¿no? En Italia. Pero, por ejemplo, yo que me siento como pez en el agua en la parte digital, cómo Dios te va encaminando a algo, sí, ¿no? Totalmente. En su momento yo estuve en pastoral juvenil, o en este caso en el MJC con los chavitos que están con pañaleta y van a campamentos, y se me hace muy interesante cómo te van caminando a donde te sientes mejor, donde te sientes bien, te sientes a gusto. Igual y el día de mañana te va moviendo a otra parte, ¿no? Por ejemplo, claro. En mi caso ahorita es pastoral digital. Yo seguramente a lo mejor el año 27 yo me voy a casar y ya voy a estar en pastoral de matrimonios, o a lo mejor complementándolo, ¿no? Pero sí, está claro, muy interesante cómo nos va llevando, ¿no? Sí, no, y creo que creo que esa cuestión se vuelve situacional, que esa es lo más importante según la situación que uno vive, y se vuelve también una etapa, un ciclo, ¿no? Yo sí creo que para estar en una pastoral juvenil tienes que ser joven, para estar en una pastoral universitaria tienes que ser universitario, para estar en una pastoral de adolescentes tienes que vivir esa adolescencia. No puedes ser eterno en ese momento, ¿no? Porque si no, no estaríamos avanzando como iglesia, si no seguiríamos estando en quién sabe dónde, ¿no? Pero es esta cuestión donde el Señor nos va llamando a descubrir en el proceso a dónde nos está encaminando, que al fin del día todos vamos a donde mismo. Todos vamos a donde mismo. Totalmente. Solamente es el proceso de llegar a ese lugar que es el cielo, que es la muerte, si lo quieren ver así, pues es eso, ¿no? Ir como encaminando este proceso de ir descubriendo un propósito, ¿no? Que por eso creo que la universidad, es decir, que la universidad siempre es complejísima porque es un lugar en donde defines, y esa es la realidad, defines para siempre tu propósito. No porque no puedas después cambiarlo o después puedas que sea diferente, ¿verdad? Pero al fin del día siempre la base, la estructura, ese cimiento que tienes dentro de la universidad es lo que te da la base para después hacia tu matrimonio, la decisión que tomes, pues sea sí. Ese tinte, ese matiz que decías ahorita, ¿no? Como si yo como universitario no estoy consciente que tengo que ser laico y que tengo que vivir esa vocación, pues nunca voy a vivirla bien, ¿no? Ni siquiera el matrimonio, si no estoy consciente desde antes de vivir el matrimonio, pues no voy a poder tener una conciencia, ¿no? Y sí. Que creo que así es un poco como dentro del proceso de ir descubriendo esto, ¿no? Y fíjate que esto que dices se me hace muy interesante, que haya estos espacios para los universitarios, y cuánto hace falta en otros contextos. Te lo platico un poquito. Yo que vengo de la pastoral de Santa Teresa de Ávila, una pastoral y una comunidad donde la situación es muy diferente en cuanto a estatus socioeconómico, relaciones, cultura, todo. Por ejemplo, nosotros vivimos también la pastoral juvenil, pero uno como universitario no se siente acompañado. Entonces,
por ejemplo, está esta realidad donde nosotros, acá de este lado del área metropolitana, tenemos también esas necesidades, ¿no? Y qué padre que la pastoral universitaria siga creciendo. Ahorita me decías, tras bambalinas, ¿verdad? Que apoyaban mucho, o bueno, que estaban muy presentes en lo que era la uni, Prepatec, Universidad Tech, Universidad UDEM. Y espero que el día de mañana sigan creciendo más, claro, y que estén en universidades, perdón, donde los necesitamos, ¿no? Yo te platico, yo estudié en la Universidad de Emiliano Zapata. ok, Y no sé si ubiques dónde está, pero esa está ubicada allá por el Topo Chico, donde estaba el penal. Es una situación completamente diferente, ¿no? claro, Y sí hay menos católicos ahí, pero Sí, los sí. hay, ¿no? Y, por ejemplo, me gustaba mucho esto de ver que las universidades recibían la ceniza. Y en la Universidad de Emiliano Zapata era muy raro. Entonces, hay una necesidad muy grande, ¿no? Y digo, te lo digo como... Como tarea, Sí, como está tarea bien. de que El padre Alejandro y yo tenemos más tarea aún. Sí, estaría padrísimo. Y también, padre Alejandro, sé que se va a dar, o sea, eventualmente el tiempo lo va a hacer. Pero yo al menos recuerdo esto, ¿no? Que como jóvenes, pues, era más un acompañamiento hacia el joven en general. O sea, un joven Claro, que está buscando su propósito de vida, está encontrando también su identidad como persona, está encontrando también su lugar en la familia, está encontrando su lugar a lo mejor en un trabajo no necesariamente formal, lidiando con sus problemas de joven. Y justamente es a lo que quiero llegar ahorita. Me gustaría que me platicaras un poquito, pero bueno, lo voy a preguntar más adelante para irnos avanzando hacia la universidad. Pero ahorita estábamos en el tema de que tú tienes 15 años y eras catequista, ¿no? ¿Qué pasa después? Y más o menos como a qué edad entraste a este tema de universidad, si me gustaría ir sí, platicando, claro. ¿no? Mira, justo en esa época, pues es que justo el quiebre es lo que te decía ahorita al principio, ¿no? Como cuándo es mi primer llamado, ¿no? Es yo creo que entre 16, 17 años, aprox, que está en plena pandemia, estoy en segundo semestre de prepa, totalmente full en línea, y empiezas a descubrir, pues empiezas primero que nada a descubrir, ¿no? Estás en ese proceso de la adolescencia o estaba en ese proceso de adolecer. Y en la soledad, porque creo que al fin del día muchas veces en mi oración era lo que le decía al Señor: Señor, me siento solo, Señor, me siento abandonado, Señor, me siento desamparado, si lo quieres ver así, no, y ahí usando palabras súper fuertes, ¿no? Que a lo mejor en la inocencia de un niño no ves eso, pero te sientes así. Entonces cuando acaba la pandemia, como en ese proceso, como fue mucho, yo le llamo un desierto, ¿no? Un desierto total de, pues estoy yo conmigo mismo y nadie más, ¿no? Sí, claro, tenía a mi familia, tenía a mis papás, a mis hermanos ahí encerrados en la misma casa, pero es una cuestión donde pues a fin del día yo viví solo la pandemia, porque como así todo lo vivimos solo en nuestra casa y con nuestro corazón y con nuestras 10,000 problemas que al fin del día todos teníamos el mismo, de no poder salir, ¿no? Por ahí en mi casa, hubo un momento en donde la pandemia se puso fea en mi casa, mi abuelito con el que vivimos, pues se pone muy grave. Entonces como que empiezan todas estas cuestiones de ver realidades duras en tu corazón, ¿no? Claro. Obviamente, claro, yo lo sé y eso lo tengo bien identificado desde hace mucho tiempo, desde mi privilegio, ¿no? Desde una realidad diferente a la que muchos vivieron, pero creo que al fin del día, y eso siempre lo he pensado, pues desde lo que yo viví, ¿no? Sí, claro. Que es de donde yo puedo hablar y comunicar y expresarme, ¿no? Despuésito de la pandemia, regreso a esta actividad parroquial y me empiezo a juntar con la gente que estaba en la universidad, yo estando en prepa, ¿no? Porque era lo que había, porque el grupo de prepa aquí en la parroquia todavía no estaba tan activo y pues no había una comunidad activa, ¿no? Llega a ver qué pasa, ¿no? A abrir las puertas, ¿no? Y justo en ese momento creo que a una persona que de verdad le agradezco muchísimo que haya llegado a esta parroquia y que fue la que nos ha dado vida, es el padre Alejandro Beltrán, ¿verdad? Y se dice y no pasa nada, al jefe de jefes, y que creo que él ha sido referencia para mí en esta cuestión de ir construyendo un proceso. Para muchos también en esta comunidad creo que ha sido ese pastor genuino de decir, muchachos, o sea, tengo un recuerdo muy claro de alguna vez en misa, todavía con cubrebocas y no pasó, o sea, justo ya había pasado lo fuerte, ¿no? Ya estábamos, ¿no? Y él mismo diciendo, no, pues no pasa nada, vamos a abrir las puertas, no vamos a abrir las cosas, vamos a seguir haciendo esto.
sí con el cubrebocas y sí cuidándonos, pero también con ir rompiendo estas barreras de miedo, ¿no? Que muchos teníamos de, pues no podemos ir, vamos a tomarnos, vamos a seguir el termómetro en la puerta, ¿no? Seguir el termómetro con un chingo de gel Sí. antes de entrar a misa, ¿no? Y que creo que él viene y rompe esta barrera, ¿no? Entonces, como ese segundo quiebre en este proceso que yo le llamo proceso de pastoral, que es mi proceso para llegar a donde hoy estoy, fue él y con estas actividades, ¿no? Siempre muy relacionado con el universitario, siempre muy relacionado con que el joven viva en la parroquia, con que el joven se sienta cercano a una comunidad. Por ahí, obviamente, te digo, también con esta excusa primera como de mi hermano estando aquí dentro del consejo pastoral y ayudando, pero ya después una cuestión personal de nosotros aquí en San Juan Bosco tenemos algo que se llama Miercochilis. Antes se llamaba sí lo he escuchado eso. Miércoles de Chili Dog, luego Miercochilis. Y fue ese primer proyecto, yo entrando ahí a la universidad, donde le digo, padre, quiero ayudarlo, quiero genuinamente, o sea, lo que necesite, padre, estoy aquí para servirle, ¿no? Literal, me acuerdo esas palabras. Y el padre. Y el padre dijo, de aquí soy, vámonos, ¿no? Y así nos ha dicho a todos, ¿no? De verdad. Sí. Pero como muy genuino de, pues bueno, vamos a entrarle, ¿no? Al proyecto, ¿no? De querer crear una comunidad. Yo siempre lo he visto así, ¿no? Como, a ver, si el Señor ya me dio tanto amor, ¿por qué yo no compartirlo? Y eso lo tuve claro desde muy chico, ¿no? Siempre. Entonces empezamos con Miercochilis. Miercochilis es, en ese momento y hasta la fecha, es un proyecto que marca una diferencia para la comunidad, no porque no tuviéramos ese tipo de actividades, porque nosotros aquí también en San Juan Bosco tenemos el comedor Santa Marta, que es los lunes a las 12 del mediodía, y se entregaban 50, 70 platos de comida a quien quisiera y quien viniera, ¿no? Trabajadores, estudiantes, señores grandes de la comunidad. Pero cuando el padre Alejandro llega a la comunidad, da esta giro de tuerca, como, ¿no? Como afinar cositas, en donde si tenemos el nombre de una parroquia universitaria, que es como estamos culturalmente entendidos como es San Juan Bosco, ¿por qué no dedicarnos a atender al universitario? Digo, la verdad es que nunca hemos platicado bien como de esas primeras preguntas que el padre Alejandro se ha de haber hecho, pero yo creo que por su mente pasó, ¿por qué no hacemos esto, no? ¿Por qué no? Obviamente él traía su proyecto de Santa Lucía de la pastoral universitaria y viene y lo retoma aquí, ¿no? Y que aquí fue el boom, ¿no? Entonces Miercochilis fue ese primer encuentro en donde te encuentras la realidad de chavitos foráneos que necesitan comer. Y no comer de una manera espiritual o no comer de una cuestión de tengo dudas, tengo preguntas. Una cuestión física de quiero comer. Claro, o sea, la situación del foráneo aquí a veces es complicada, supongo. Sí, ¿no? Así como en diferentes contextos, creo que lo que estamos llamados es a servir al hambriento. Entonces, fue entender que el hambriento de nuestra comunidad era el chavo estudiante foráneo que no tenía nada. Que por pandemia, a lo mejor con todos los esfuerzos, vino a estudiar al TEC, sí, una universidad prestigiosa, pero que de sus 7 días de la semana comía 4. Sí, me imagino, ¿no? Y esa es una de las barreras que también tenemos que romper. Queremos que la persona que está estudiando en una universidad de renombre no significa que en todo contexto siempre tengan abundancia, ¿verdad? Sí, sí. No, y que a mí me lo venían y me lo platicaban los chavitos. Oye, ¿sabes qué? Si tú, o sea, dimensionemos. Si la parroquia me está dando 2 comidas a la semana, son 2 comidas que ya no tengo que preocuparme yo. O sea, imaginemos, el chavito, lunes. Una persona reducida, que a lo mejor viene de un contexto que sí sus papás le pueden pagar la universidad, pero susténtate con el mínimo en tu departamento, que es un cuarto de servicio, un 4x4 de 3 metros cuadrados. Sí, y aquí se han esforzado en hacerlos más pequeños para poder acaparar lo más posible. Para que todos quepan, ¿no? Porque somos chingo de raza que somos en esta zona, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿no? Como, a ver, si no tienes para comer, pues ya tú como, o sea, ya le estás dando 2 comidas al universitario al día. Por lo menos, ya la persona que llega a la comunidad después de alimentarlo físicamente, ya no viene con este enojo, con este repele de decir, pues bueno, es que primero me alimentaste y después me alimentas el alma. Yo siempre lo he dicho así, ¿no? Con el universitario, con el joven, pues que, a ver, tampoco nos tenemos que ir tan al extremo. Compañeros mismos de la universidad que viven, no sé, yo estudio comunicación en Mederos, por la zona sur de la ciudad, que se hacen 2 horas a su casa porque viven en Apodaca, que viven en San Nicolás, pero San Nicolás límites con Escobedo, ¿sabes? Okay. O sea, lugares donde haces 2 horas de camino de ida y vuelta porque
obviamente por las condiciones no traes el carro de lujo, no traes nada, no, uno tampoco trae carro, va y viene en camión. Digo, me queda cerca porque no son más de 20 minutos en camión. Pero hay gente, yo tengo amigos que me dicen, Adrián, es que yo no me puedo regresar a la casa porque hago 2 horas de camino. Amigos, esperen, les voy a parar en este momento su video para invitarlos a que se suscriban en anclados-net, porque les voy a decir un dato interesante. Resulta que solamente el 5% de las personas que ven estos videos se han suscrito, así que si no te has suscrito, por favor suscríbete. Es muy importante para que podamos llegar a más personas y para que el evangelio llegue a todas aquellas personas que tienen hambre y sed de la palabra de Cristo. Hasta aquí sería todo. Te dejo que sigas viendo el video. Y qué interesante lo que dices de alimentarlos y después alimentar el alma, porque es justamente lo que hacía Cristo en su vida. O sea, una vez me platicó seminarista Alfredo, que le mando un saludo. Me platicaba que realmente Cristo se sentaba con la gente a comer. Sí, y ahí es donde evangelizaba, ¿no? Claro. Y lo vemos muchas veces en pasajes de la Biblia donde él se sentaba, partía el pan. Entonces nos enseña, y justamente Alfredo me decía, la evangelización activa no está en tocar puertas. La evangelización activa está en sentarte a comer con la gente y compartir un pan y ahora sí platicar, ¿no? Es como una moneda de cambio. Yo te ofrezco un pan y, sí, te abro la puerta de mi corazón y platicamos. Fíjate, sí, claro. Eso se me hizo muy interesante porque una vez fuimos a hacer un apostolado ahí fuera del hospital universitario. Ajá. Afuera fuimos a entregar lonches. Y los chavos, pues lo que piensan es, bueno, vamos a entregar lonches porque tienen hambre, ¿no? Y la realidad era que eso era solamente la moneda de cambio para poder hacer algo más allá. ¿Por qué? Porque sí es verdad que igual tienen hambre y el hambre física, como decías, es real, pero también tienen otro problema, ¿no? A lo mejor están esperando a una persona ya que está jugándose la vida y la muerte y tienen una necesidad de ser escuchados o tienen una necesidad de oración. Entonces, pues, por ejemplo, tú no vas a llegar con la persona y, oye, quiere que le lea el evangelio. Sí, no. Carnal, claro. Estoy ahorita... Sí, de que estoy sufriéndola, sí, porque mi esposo tiene cáncer terminal y probablemente se muera en 2 horas. Justamente, no. Entonces, te sientas con él, le entregas el lonche y empiezas a abrir un diálogo. Oye, claro, ¿cómo se siente? Y ahora sí te abre su corazón y te dice, no, mira, fíjate que mi hermana está aquí con diabetes y le van a cortar un pie. Oiga, ¿cómo se llama? No, pues tal. ¿Quiere que oremos por usted? Claro. Sí. Sí, no, la oración es fuerte. Y eso que comentas, yo creo que ayudó muchísimo a eso, ¿no? Que abrieran su corazón una vez que ya están comiendo. Sí, ¿no? Y creo que esto que dices de la moneda de cambio es súper importante, porque también creo que no quisiera que se malinterprete como, bueno, vamos a tener más jóvenes si les damos de comer, ¿no? Claro. Porque no es esa cuestión, ¿no? Aquí te digo, mucho del por qué platico de la parroquia, como para llegar a lo que es la pastoral universitaria hoy, pues es que la parroquia fue como esta incubadora del proyecto, ¿no? Como de ir descubriendo cómo hacer las cosas, de ir descubriendo cómo podemos realmente evangelizar en la universidad y cómo podemos construir este proyecto, ¿no? Por eso hago tanto referencia a San Juan Bosco y que no sea como, no quisiera que se vea como, es la pastoral universitaria de San Juan Bosco, sino más bien es una pastoral que se creció y que se moldeó y que se fue experimentando con ella, donde hoy podemos aplicar a esta pastoral a nivel diocesana. Una de nuestras metodologías aquí en San Juan Bosco, en este experimentar, pues empezaron a ver como cuál era la mejor idea, ¿no? Cuál era la mejor forma, ¿no? Porque creo que bien lo dijiste, no estamos descubriendo el hilo negro. Totalmente. El Señor ya nos dijo hace 2000 años, siéntense y coman con el que lo necesita. Vayan y busquen al perdido. Alégrense por quien ha encontrado al Señor. O sea, hoy el evangelio de hoy, por si fuera una misa, hoy que estamos. Yo comienzo que no he ido, o sea, ahorita a las 10:30. Sí, ahorita o sea, domingo 14 de septiembre, el evangelio es la del hijo pródigo, ¿no? Ok. Entonces es una cuestión donde el Señor ya nos dijo qué hacer. Es cómo lo hacemos. Esta nueva evangelización que nos propone el Papa Francisco, que nos propone el Concilio Vaticano II, en donde decimos, vamos a salir y vamos a abrir las puertas. Y con este lema y con esta cuestión de seamos un hogar de puertas abiertas, en donde hay una metodología que por ahí les invito a buscar lo que se llama el Divine Renovation. Divine Renovation. A la divina de renovación, ¿no? Que nos habla de una herramienta completa de cómo pasar de una parroquia de mantenimiento a pasar a una parroquia activa, una parroquia viva.
Ok. ¿no? Entonces, como esta parroquia de mantenimiento en donde pues solamente se celebran los oficios, donde solamente... Sí, que es una realidad de muchas Que es parroquias, una ¿no? realidad de muchas parroquias, que digo, no es que esté mal, pero si estamos llamados y podemos hacer una parroquia activa, pues hagámoslo, ¿no? Y nos propone varias herramientas, nos propone 3 llaves, en donde estas 3 llaves nos dan una habilidad, ¿no? Ahorita la verdad es que no las traigo así frescas, pero es el Evangelio, lo mejor del liderazgo, la gracia del Evangelio y los dones del Espíritu, ¿no? Obviamente usas otras 3 palabras, las cuales la persona que trajo el Divine Renovation aquí a la parroquia me va a regañar porque no me las sé, pero son estas 3 cosas, que es el Evangelio, el liderazgo y el Espíritu. ¿Cómo en esas 3 cosas podemos hacer una comunidad buena? ¿Cómo podemos formar una red de pastoral? ¿Cómo podemos generar una red de verdad genuina de estoy aquí en San Juan Bosco y me siento en mi casa? Estoy aquí en Corpus Christi y estoy en mi casa. Estoy en donde sea que esté, sé que porque estoy con el Señor estoy en mi casa. Entonces, no es esta moneda de cambio de decir voy a alimentar al que más lo necesita porque yo quiero tener más jóvenes. No, es yo voy a alimentar al que lo necesita porque eso es lo que el Señor me está dando. Eso es lo que el Señor me está pidiendo que yo haga, ¿no? Y que después por ahí también, no sé si conozcas el proyecto de Alfa, que es Sí. una metodología, una herramienta se le llama, ¿no? En donde también Alfa viene y revoluciona la parroquia, porque para los que no conozcan el proyecto, por ahí también el Semi Alfredo anda metiéndole allá en donde estaba de apostolado a Alfa y aquí en San En Juan Bosco. Marín, ¿no? En Creo que Marín hizo sí. su Alfa, aquí en San Juan Bosco también tenemos varios, que lo que hace y lo que propone Alfa no es dar un tema, no es dar una charla, no es un expositor hablándole a alguien, ¿no? Más bien es desde este encuentro que el Señor tenía de poner un plato de comida en la mesa y dialogar entre los que estábamos, ¿no? Que eso también fue un parteaguas de cómo se trabaja con el universitario. Yo, universitario, necesito sentirme escuchado, necesito sentirme acogido. Yo, universitario, necesito un plato de comer. Entonces, en esas 3 cosas que son muy sencillas, pues ves la realidad del universitario, ves que en 11 sesiones llega un chavito que no hablaba en la primera sesión y a la 11ª ya está contándote su vida por completo y ahora es tu mejor amigo. Oye, chido. ¿Qué hacemos con esos chavos? Se integran a la comunidad y siguen y se sigue creciendo en la comunidad. Y obviamente con un chorro de cosas alrededor, un proyecto construido, una comunidad que necesita servir a los demás, ¿no? Entonces todo eso fue, yo creo que como entre el 21 y el 22, 23. Ok. Yo en ese momento entro a trabajar, bueno, no, más bien, yo estaba todavía activo aquí en la comunidad, ya me había salido de Miércoles, iba y venía un poco en los grupos, algún grupo de niños, otra vez reafirmé que lo mío no eran los niños, ya recién integrado a la universidad, y pues empieza esta cuestión de vivir la universidad, ¿no? Como ver la realidad que era la universidad, y obviamente ya estudiar una carrera formal, formalizar un estudio, y empieza a pasar por mi mente como, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Como esta cuestión, una pregunta que es muy válida, ¿no? Como, pues, ¿le voy a seguir o sea, ¿le voy a entrar de lleno o no le voy a entrar, no? Porque creo que en mi vida Dios siempre ha marcado una intensidad muy, muy grande, ¿no? Como, o, o haces bien las cosas o no las hagas. Nada de tibios. Nada En de todo. tibios, totalmente. Ese evangelio me gusta, esa cita me gusta un chorro. Sí. Nada de tibio. Aquí, no seas tibio en lo que estás haciendo, ¿no? Que después descubrí, ya después, muchos años después, esa reflexión del Señor es lo que me estaba pidiendo en ese momento. Porque me toca ver en la realidad en mi universidad, en donde es una facultad muy buena, con una calidad de maestros muy buenos, pero que también la realidad de los chavos es que pues hablas de religión, hablas de fe, hablas de estos temas, te ven con la cruz, te ven bueno, y pues sí te aceptan, sí te integran, ¿verdad? Pero que va pasando los semestres y van pasando las cosas y que pues te vuelves el raro del grupo, ¿no? Ok. Nada más no sé si ya lo habías dicho, a lo mejor sí, o lo habíamos dicho antes, pero estabas en la facultad de la UDEM, De ¿verdad? la uni, en En la universidad. comunicación. Ah, ok. En comunicación. Totalmente. Entonces, Sí. porque yo, como decías esto de religión, pensaba que hablabas de UDEM, donde ahí sí está más. Sí, no, y luego justo es a lo que iba. Yo estaba estudiando comunicación en la uni
Bueno, todavía no acabo, todavía no acabo. Ok. Y después, ya unos meses después, unos años, entro a Ejes, que es una parte de Prepa UDEM, y eso fue lo que me empezó a dar como más realidad de cómo trabajar una universidad, que es de inspiración católica, como esta realidad de Cristo puede vivir en la universidad, ¿no? Como, fue como uno de esos puntos clave. Yo entro en Ejes en agosto del 23, entonces justo justo en enero, febrero, por ahí, tuvimos random, no sé por qué vino don Rogelio, el arzobispo aquí de la diócesis, a una actividad con los jóvenes. Algo estaban haciendo, no recuerdo bien. Y me acuerdo mucho que después de esa vez como que el padre dijo, pues ya no hay de para dónde hacernos, vamos a crear el grupo, el equipo para la pastoral universitaria de San Juan Bosco, ¿no? Y en ese momento me ve a mí, me dice, ¿quieres entrarle? Y yo, Ok. o sea, no tenía ni idea, ¿no? Pero como con esta inquietud de, pues bueno, creo que esto que estamos haciendo en San Juan Bosco, esta incubadora que se está haciendo, vale la pena, pues vamos a entrarle, ¿no? Vamos a darle de lleno, ¿no? Por ahí también estuve sirviendo en misa con jóvenes, entonces era como esta parte del servicio en la liturgia, que es mi hit hasta la fecha, de verdad ir y servir al altar, pero ver cómo ahora podemos aplicarlo hacia afuera, ¿no? Hacia la comunidad, hacia los chavos, y pues de ver una necesidad en donde pues ya la parroquia necesitaba una pastoral activa, no formal de la parroquia. Eh, entonces sí, como eso fue como el punto clave de inicio. Después de ahí, Entonces, ¿tuviste en hacer la pastoral universitaria aquí en San Juan Bosco? sí, digo, a ver, son tecnicismos y también como, no, obviamente no fuimos los revolucionarios de, sí, yo lo hice nacer. En San Juan Bosco sí fue una cuestión donde mucha gente hizo que naciera. O sea, Ok. no solo Fueron yo, una serie de circunstancias claro, y de personas que hicieron que sí, totalmente. se formalizara. Porque, por lo que entiendo, y por ser o sea, por ser San Juan Bosco, me imagino que ya había universitarios. Sí, Le dieron estructura, más bien. sí, siempre, o sea, San Juan Bosco por su carisma universitario siempre y por su contexto que estamos a 2 cuadras del TEC, Ujú. siempre había tenido universitarios. A lo mejor antes, hace muchos años, sí se le pudo haber dado ese tinte de querer instituir una pastoral universitaria en la comunidad, pero ya con el padre Alejandro o sea, los últimos, yo creo que 4 o 5 párrocos, él fue el que sí dijo, vamos a darle como una total atención al universitario, ¿no? Ok. Entonces, ciertamente esta nueva, o sea, no como, yo se lo he dicho muchas veces a mi hermano, ¿no? Como, no somos los pioneros, solo nos tocó Una etapa, una generación. una generación, ir iniciando una nueva generación. Sí, claro. Renovar, esa es la palabra que usamos, renovar. Porque el proyecto de pastoral universitaria tiene 14 años o más. Sí, yo creo que tiene entre 14 y 17 años en la diócesis, ¿no? Antes con otro padre y antes siendo parte también de un departamento de la pastoral juvenil. Entonces, la necesidad la ha tenido la diócesis desde que estaba, creo que el cardenal Robles, una cosa así. Entonces, había una necesidad. Hoy a la fecha, pues nosotros hemos podido atender la necesidad base a lo que nos da después de un quiebre como fue la pandemia. ¿Y qué fue lo que encontraron? O sea, cuando le empezaron a dar estructura a la pastoral o en esta generación, como dices, esta renovación, ¿qué fue lo que encontraron post pandemia en los jóvenes universitarios? ¿Cuáles eran las problemáticas que tenían? ¿Se parecían muy similares a las que tenías tú? ¿Se encontraron en eso? Sí, yo creo que una de las cosas que notamos mucho fue esa cuestión del hambre. Eh, Nosotros trabajamos por una metodología, bueno, y al menos así lo trabajo, de identificar una necesidad y sobre esa necesidad atacar o dar una solución al problema, ¿no? Que si lo quieres ver así es un problema, ¿no? La realidad que vivía el universitario después de pandemia, a la de, creo que yo sí lo veo por generaciones, porque así lo vi muy marcado. Cuando llega pandemia y llega el padre Alejandro a la parroquia, llega la primera generación que transiciona de sus 2 primeros semestres de pandemia a la universidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que fomentar en el universitario un sentido de pertenencia, Okay. que se sienta cercano a la comunidad, que se sienta cercano a una fe, que viva y o sea, como esta cuestión de no juzgarlo, no decirle cosas por si trae gorra en el templo, pues no pasa nada, ya vino a misa, qué bueno que vino a misa, déjalo que tenga la gorra, ¿no? Capaz si
¿Quién es Peinado? No sabemos, ¿no? Ese primer encuentro, como esa cuestión de no juzgar y ser muy abiertos a que venga quien sea y quien quiera. Seas católico o no seas católico, si quieres venir, ven, no pasa nada, la puerta está abierta, te recibimos. Y que eso fue ese proceso también, un proceso muy personal también, como creo que a la par fue muy parecido. No pasa nada, tú ven, tú sé parte, tú sí, intégrate a esto, sé parte de esto, ¿no? Y que después se fue moldeando a, pues bueno, ahora sí, ya tenemos a la gente, ¿qué necesita ahora la gente? Oye, pues lo que necesita la gente son misiones. Bueno, vamos a darle misiones. Oye, lo que necesita la gente es formación. Vamos a darle la formación. Oye, que lo que necesita la gente es una misa para jóvenes. Ah, bueno, vamos a darle la misa para jóvenes, ¿no? Como que se tomaron esas decisiones para ir viendo qué es lo que se necesita cada cosa, ¿no? Y después yo creo que eso, es que te digo, la verdad es que son tantas cosas en 3 años que no, o sea, y como muchas cosas tampoco las viví yo porque yo apenas estaba en ese proceso de integrarme, hubo una generación previa que preparó todo esto, ¿no? Llega por ahí del 2023, 2000, sigue mayo, junio de 2023, que te digo que pasa este encuentro con el arzobispo aquí en la parroquia y fue como, bueno, vamos a formalizarlo, ¿no? Y me acuerdo mucho de una junta de coordinadores que el padre, yo todavía no estaba seguro si sí quería o no, pero el padre Alejandro estaba dando los avisos parroquiales, oigan, pues bueno, muchachos, les aviso que se va a integrar no sé quién, se integró otra persona que ahorita ya no está en el equipo, junto conmigo, y me grita, ¿verdad que sí, Adrián, tú vas a coordinar? Y yo, pues ya que ya dijiste mi nombre, obviamente hoy se lo agradezco muchísimo que haya tenido esa confianza en, pues sé que no me has dicho que sí, pero le vas a entrar, ¿no? Y de ahí fue empezar a conocer la pastoral, ¿no? Conocer qué es la pastoral, a qué dimensión pertenecemos, como te digo, conocer qué es lo que hacemos, ¿no? Porque justo que también es uno de los por cuales como nació esta plática, ¿no? Como pues dar a conocer qué es la pastoral, ¿no? Porque muchas veces tenemos entendido que la pastoral es lo mismo que una pastoral juvenil, ¿no? Y al fin del día no es lo mismo. Más bien pertenecemos a la pastoral juvenil, Claro. así como pertenece la pastoral de adolescentes, así como pertenece El MJC. el MJC, como Sí. los movimientos. Somos parte de la juventud de Monterrey. No somos externos, no somos un ente por ahí raro que solamente vaya a hacer cosas. No. Somos un equipo conformado por diferentes pastorales, obviamente, es el Padre Rey con su equipo hoy y nosotros con el de nosotros, pero que colaboramos y que hacemos un conjunto para los jóvenes y que es entender primero esta parte de qué es la pastoral universitaria. Es una pastoral situacional. ¿Por qué nace una pastoral universitaria? Por la necesidad de una situación. ¿Qué situación? La universidad. Entonces también entender que sí, la pastoral universitaria es parte de la juventud, pero a veces se nos olvida que la pastoral universitaria no es para los jóvenes universitarios. La pastoral universitaria es para la universidad. Ok. Entonces, primero entender ese quiebre es súper importante porque nos da una realidad más abierta. Y te hago la pregunta, ¿quién pertenece a una universidad? Maestros, docentes, bueno, es un sinónimo. Alumnos, no sé, trabajadores. Colaboradores. Entonces, en una universidad pertenecen todos. Claro. Colaboradores, directivos, administrativos, maestros, alumnos, intendencia. Todos ellos pertenecen a la universidad, ¿no? Entonces, cuando yo entro a la prepa UDEM a trabajar con esta cuestión de los chavitos de prepa, que es una universidad católica, pues empiezas a descubrir que eso es una universidad una pastoral universitaria genuina, ¿no? Como, bueno, tenemos nuestra capilla, tenemos nuestro espacio, tenemos donde poder orar, tenemos actividades que nos forman, tenemos materias que nos forman de manera en la fe. O sea, nomás para entender, lo que me comentas es que eso es una pastoral universitaria genuina. Exacto. Como tal, ok. Una pastoral universitaria, según las reglas que debe de cumplir, Ajá. es atender a la universidad, Ok. en donde esta cuestión de conjuntos pertenecen, ¿no? Entonces, ir creando entonces primero que nada es entender eso. ¿Qué es la pastoral universitaria? Es una pastoral que acompaña al universitario en todas sus etapas dentro de la universidad. Escuela, o sea, medio superior, maestría y doctorado, ¿no? Primero que nada. Y que también acompaña al maestro que está formando al universitario.
Entonces, por eso es tan complejo a veces decir qué es la pastoral universitaria. Ok. Si no tienes este contexto de todas las necesidades, de toda la formación, de todo lo que conlleva una pastoral universitaria, pues hasta que te dicen, oye, esto es la pastoral, ¿no? Entonces, en ese momento, a mí me tocó entender eso. ¿Qué es la pastoral? Oye, pues la pastoral es la persona que acompaña a la universidad. Punto. ¿Cómo acompañamos? Empieza esa primera pregunta. Y ahí empiezas a ver que la necesidad que la comunidad veía, pues ahora la tienen todos. Sí. Sí, entiendo esa parte, ¿no? O sea, ahora inclusive hasta en mí hace más, resuena mayor sentido porque al principio tu nicho, lo voy a hablar como en temas de mercadotecnia, tu nicho es uno Claro. y ahora que comentas esto ya es diferente, ¿no? Y las actividades que haces son diferentes y el enfoque es diferente y de hecho igual ahorita más adelante me puedes responder también ante esto cuáles son las brechas que encuentran ustedes al trabajar para la universidad y no solamente para los jóvenes Sí, universitarios. claro, ¿no? Y que justo eso fue, eso te digo por ahí o sea, eso fue como las primeras instancias, ¿no? Descubrir cómo se trabaja una pastoral, ¿no? Porque todavía formalmente no éramos la pastoral de la diócesis, éramos la de la parroquia, entonces también es como ir descubriendo ese mix, ¿no? Como, ok, atendemos al universitario, ¿no? Que hoy podemos decirte, en San Juan Bosco atendemos al universitario que transita, es decir, al universitario que viene una vez a misa nada más en toda su vida universitaria, pero que por la experiencia que vive en la parroquia, vivió una buena experiencia, vivió un buen encuentro con Cristo. La capilla de la parroquia es bonita, la capilla de la parroquia, o sea, no que sea bonita de atractiva, sino más bien es cómoda, te puedes sentar en un buen lugar, tienes una guitarra para tocar, hay libros donde puedes, o sea, donde no sabes qué orar, bueno, viene un tarjetón para saber cómo orar, ¿no? Y eso se me hace muy importante en la cuestión de las etapas de una persona en general, como la pastoral y cualquier pastoral acompaña la vida de la persona en cualquier etapa. Y en este Totalmente. momento me estás diciendo la etapa del universitario, ¿no? O no necesariamente la etapa del universitario, sino el que vive en universidad. Y qué importante es esto, ¿no? Porque, por ejemplo, ya hace tiempo, cuando ya salí del MJC, que es de jóvenes, pero todavía no estoy casado, entonces pero ya tampoco ya no estoy en universidad, entonces, y bueno, después me gustaría platicar con alguien, no sé si conozcas a alguien de jóvenes profesionistas o también tengas mucho que ver con eso, pero como que está ese momento en el que, y de repente me dicen, oye, es que hay jóvenes profesionistas. Claro. Ok, o sea, también puedo acompañarme con eso y luego cuando sea matrimonio, hasta hay pastoral. Tengo entendido que hay esta pastoral Del adulto mayor. del adulto mayor, o sea, súper importante eso, ¿no? Sí, claro, y ¿qué es eso? Y que contestando a tu pregunta que ahorita me hacías de qué hace la pastoral como en sus brechas, ¿no? Como en sus nichos. Después de un chorro de trabajo, de verdad, o sea, sí fue, Imagino que o sí, sea, imagino. porque fue como, fue una cuestión de, ok, después de una pandemia, después de todo este contexto, de saber la necesidad del universitario, de saber qué hace el universitario en su día a día, qué necesidades ves en el universitario y cómo las atiendes. Y que por ahí, en el 2024, en enero, nos dan, bueno, más bien, nos dan, no es que no me la hayan dado a mí, o más bien al padre Alejandro le otorgan un nombramiento que se le llama nombramiento personal. Ok. Se llama Parroquia Universitaria San Pablo VI, ¿no? O Pablo VI, alguna vez la habrán escuchado, que es una parroquia que no es física, es una parroquia que es para una comunidad, ¿no? Se le llama. Por eso se llama personal, porque está dirigida a una persona, entonces el párroco atiende a esa comunidad. Entonces, ya con esta parroquia nos cambió el juego completamente después de haber entendido qué es la pastoral universitaria, pues ahora nos toca entender qué es una parroquia universitaria de verdad, porque San Juan Bosco solamente es por cultura. San Juan Bosco no tiene un título canónico, se le llama. Solamente es el carisma que decidió tomar por su cercanía al TEC. Entonces, al tener este canon o al tener este papelito, Qué interesante, ¿eh? podemos hacer un chorro de cosas las cuales creo yo que nos han abierto la brecha para entender mucho más qué es la pastoral. Porque si lo vemos, porque al fin del día es, o sea, y es una realidad. Pues a lo mejor, ¿qué pastorales normales tiene una parroquia? Social, familiar, litúrgica, catequética, juvenil, Ujú, ¿no? ujú. Esos son como los pilares. Pero ahora como una parroquia que solamente está dedicada para la universidad, ¿cuáles pastorales debería tener?
claro, las mismas, pero enfocadas a su realidad. Porque a lo mejor la pastoral familiar, pues No tiene tanta fuerza no como... tiene tanta fuerza como la pastoral universitaria, como la pastoral juvenil o como la pastoral social. Entonces, ir descubriendo eso, ¿no? Ok, Entonces, en las brechas y en las cosas que hemos hecho, pues sí nos toca mucho ver qué necesidad vamos a atacar, ¿no? Te lo digo y así es como la metodología más o menos que usamos. Oye, ¿qué pasa con el universitario que no tiene sacramentos? Es una realidad. claro. O sea, ahí yo creo que, o sea, digo, no tenemos así una estadística certera, pero de 10 universitarios, entre 4 y 5 no tienen su sacramento de confirmación. Entre 10 universitarios, a lo mejor 3 no tienen su primera comunión. A lo mejor de 10 universitarios, 3 no tienen su bautizo. ¿Qué hacemos? Ok. Formación para sacramentos para universitarios. Que es algo que no hacemos desde hace, o sea, no es algo que yo empecé a hacer. Tenemos 10 años haciéndolo, ¿verdad? Pero ahora es enfocados a, como tenemos esta necesidad de la parroquia, una de las cuestiones que la parroquia propone es, tienes que hacerlo. Es una de tus primeras líneas de ataque, ¿no? Sí, cuando se vuelve ya parte de... Tiene más fuerza, ¿no? Sí, sí, Tiene sí. más auge. Sí, y que bueno, por ejemplo, el padre Alejandro, que es asesor a nivel nacional del MJC y que aquí en región fue mucho tiempo, pues era con los del MJC y vamos a ofrecerles el sacramento a ellos, ¿no? Sí. Y así hay un chorro de chavitos que hoy también vienen y, oye, Adrián, quiero el sacramento, padre, quiero el sacramento, pues bueno, formarlos y acompañarlos. Oye, que a lo mejor necesitan actividades para simplemente socializar. Oye, vamos a organizar una fiesta mexicana, vamos a organizar una carne asada, vamos a organizar algo que pueda ir generando esa comunidad. Oye, ¿sabes qué? Pues tenemos un programa que se llama, que lo hacemos aquí en San Juan Bosco, se llama Adopta un Foráneo. Ok, suena muy interesante. Suena, y es súper nutritivo porque el foráneo, recién llegado a la ciudad, pues ¿a quién busca? ¿Quién tiene como una persona como segura en que pueda confiar, en que pueda acompañarla? Al padre Alejandro le llegaban los chavitos de que, padre, tiene un contacto de un cerrajero, olvidé mi llave. ¿Sabe dónde puedo rentar un traje porque tengo una fiesta? Porque tengo mi graduación y no sé dónde rentar mi traje. No. Entonces, ¿qué es lo que hace el proyecto? Es que conjunta familias y foráneos en que la familia se vuelve el acompañante dentro del proceso universitario, ¿no? Oye, vamos a cenar un día. Oye, ya fuiste a misa, acompáñanos, ¿no? Una red segura y una red de apoyo. Wow, qué interesante es eso, me encanta. Es un proyecto que, te digo, son proyectos concretos, pero que son proyectos que nos han ayudado a construir la pastoral, que nos han dado esa fuerza de, a lo mejor estaremos haciéndolo solo en un lugar, pero que sabemos que va a tener una proyección a muchos años en que va a aportar. Eh, por ahí también los ministros que están dentro de las universidades, que van y trabajan con los jóvenes, pues ellos también es un servicio que damos, ¿no? Como, oye, pues estamos viendo la necesidad de tener ministros universitarios porque van a celebrar la misa en una capilla en la uni, cerca de la uni, pues bueno, vamos y llevamos el sacramento, ¿no? Vamos y celebramos la palabra ahí, ¿no? O, oye, la UDEM, que es de inspiración católica, oye, pues sabes que tenemos ministros que necesitan ser formados, pues vamos a formar a los ministros, ¿no? Eh, y que después de ahí, parte de lo que platicamos al principio, pues nace el Congreso también. El reencontrar lo que busca es esa cuestión de poder acompañar al universitario y poder reencontrarnos desde nuestras realidades y reencontrarnos por una cuestión que es compartir la alegría del Señor, ¿no? Obviamente cada congreso tiene su carisma, pero que va por ahí esa línea. ¿Cómo surge el Congreso? ¿Y es la primera vez que hacen este Congreso? No, el reencontrar tiene, esta es su cuarta edición. Ok, ¿y lo hacen cada año? La intención es que si el año pasado se hizo en la uni y este año, por ahí tuvimos un bloque en que no se hizo. Ciertamente ya formalmente como el reencontrar, se entiendo que tienes cuatro ediciones, pero previo a eso ya se había hecho esta actividad con universitarios. Te digo, no es nuevo, solamente hemos dado esta como renovación al proyecto. Ok. ¿Cómo surge el Congreso? Bueno, ahorita que me platicas de necesidad, ¿bajo qué necesidad? Mira, el Congreso nace hace ya bastante rato por una cuestión en formar al universitario, ¿no? En su momento, antes a lo que me han platicado, el Congreso lo hacía Pastoral Juvenil, pero por la necesidad y por esta cuestión académica, por esta cuestión de formalizar a la pastoral,
le dicen a la pastoral universitaria, encárgate, ¿no? Entonces, en conjunto con la pastoral juvenil, hacemos el congreso, ¿no? Y hacemos esta colaboración y vamos trabajando junto con todas las demás pastorales. Pero nace por una cuestión de madurar la fe. Que esa es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Cuántos de los universitarios hoy en su formación de fe saben el mínimo indispensable del catecismo de la iglesia? El mínimo indispensable me refiero a qué es un sacramento, cómo se vive la misa y cómo rezar el Padre Nuestro. Un universitario activo, les cuesta todavía entenderlo. Simplemente el Padre Nuestro. Sí. Lo hacemos por repetición, lo hacemos porque nos enseñaron el catecismo cuando éramos niños, y lo que pasa es que el acompañamiento de ese catecismo a nuestra etapa universitaria, pues a lo mejor sí lo hubo, pero entre baches y cosas de la vida, pues a lo mejor no fue el mejor. Sí, y qué importante es la formación catequética también en el joven y en el adulto, porque, digo, te cuento con confianza, una persona con la que platiqué me decía, es que en la iglesia no me gusta que nos manden a confesarnos porque, o sea, todo te apuntan y todo es pecado y ¿por qué me obligan? Entonces yo decía como, wow, o sea, qué tan importante es la formación catequética para entender bien eso, ¿no? Sí, ¿no? Y que se vuelve, y deja tú que se vuelva una cuestión solamente importante. Es una cuestión de una realidad que vivimos. El 80% de los universitarios deciden su fe en la universidad. El 80% de las personas que hoy viven su fe la deciden en la universidad. Porque nosotros como católicos no estamos ahí. Porque nosotros como iglesia no estamos haciendo algo por ellos. Súper fuerte y es una realidad. Porque uno no está acompañando esa etapa. Por eso tanta gente quiere meter mano en la universidad. Por eso los movimientos sociales, ¿dónde nacen? En la universidad. Porque es ese momento culmen donde puedes gritarle al mundo, como puedes reflexionar hacia adentro, como puedes hacer y deshacer la vida. Totalmente. Entonces, sí, el porqué número uno del Congreso es eso. Madurar la fe y profundizar en el diálogo. Esto es un diálogo. El tener frente al Señor es un diálogo. El ir a un grupo es un diálogo. Profundicemos en el diálogo, el tema que sea, porque al fin del día es base a la necesidad que veamos en la generación, pero es el Congreso siendo el Congreso como un espacio para madurar la fe y generar el diálogo entre los universitarios. Qué interesante es eso y haciendo referencia a lo que te decía al principio, cómo estos eventos también y el evento del, ¿cómo decías que se llamaba? El de los Chili Dogs. Miércoles, Alfa, adopta a un foráneo, el Congreso, son puntos, como tú decías, canónicos, de momentos que pueden ser querigmas, el primer llamado de un universitario. Claro. Y cómo eso puede cambiarle la vida totalmente, ¿no? Sí, ¿no? Y justo, o sea, creo que la palabra correcta es el querigma, ¿no? Yo siempre lo he dicho, qué padre ser, más bien, a veces no es tan padre, pero sí es padre. Qué padre ser el evangelio, el primer vistazo del evangelio para un universitario. Y qué complejo es ser el primer vistazo del evangelio para un universitario, ¿no? Entonces, es esta cuestión de como pastoral de exigirnos, oye, quiero de verdad sentirme formado, quiero de verdad sentirme cuestionado, quiero de verdad pues sentirme amado, que al fin del día esa es la realidad. Entre tanta necesidad, entre tantas cuestiones, lo único que a veces como pastoral vemos es el joven en su adversidad, en su realidad, necesita un abrazo y sentirse amado. Totalmente. Y de hecho, habíamos quedado en colaboración que este capítulo pudiera salir por ahí de octubre. De igual manera, si ocupas que salga antes, me dices. Pero me gustaría que, más o menos para las fechas que van saliendo, ¿qué esperan los universitarios encontrar en el Congreso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que ya tienen listo? Que pudiéramos decir de viva voz. A lo mejor hay unas cosas que tienes ahí como sorpresas y que a lo mejor no se pueden decir, no sé. De primeras, pues comentarles que
Digo, espero que sí sea, si no lo cortamos, pero que pedí la invitación para Sí, poder no, estar ahí ahí, vas a estar, hermano. para poder estar ahí haciendo cobertura un poquito en el evento, entrevistar a algunas personas. Entonces, pues si de repente por ahí me ven, pues les mando un saludo y métanse la cámara, está padrísimo eso. Pero ¿qué esperan aparte de eso los universitarios? Mira, ya como muy puntualmente este año tenemos el lema, el tema, el nombre como formal del Congreso, Reencontrar 2025, la esperanza del espíritu. Ok. ¿Por qué tocar este tema? ¿Por qué hablar de estas cuestiones? Porque siempre el universitario va a tener dudas, desde el universitario más católico hasta el universitario que apenas está conociendo su fe. Y qué padre en este año jubilar podamos hablar de la esperanza. Creo que algo de lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su carta, de lo que hoy el Papa León nos propone de vivir una vida en la juventud es vivir con la esperanza. Pero volviendo a este punto de cómo reflexionamos la vida, ¿cuántos realmente entendemos la esperanza en su profundidad y en su realidad? Una realidad en donde hablar de la esperanza no es solamente hablar de sentir bonito, es entender que es el desprendimiento total de tener la fe ciegamente en el Señor, en que el Señor hace 2000 años murió por nosotros y que el tener esperanza es que el Señor va a venir y me va a llevar a los cielos, que confío plenamente, ¿no? Por ahí está una encíclica que es la Spet Salvi, se llama, de Benedicto XVI, que nos habla completamente de la esperanza. Entonces tomamos como uno de esos documentos, nuestras referencias, es ese, que la intención, ¿verdad? La idea es que sea un panel, un tipo, un panel que nos desglose esa encíclica completa, ¿no? Por ahí vamos a tener al arzobispo, a don Rogelio, algunos laicos, un siervo de la palabra, una laica y una consagrada, ¿no? Que es esa intención desde su rol en la iglesia, cómo han vivido la esperanza, cómo han vivido esta duda de que, pues sí, a veces tenemos duda de si la esperanza existe y que está bien tenerla, pero cómo la afrontamos, ¿no? Después por ahí tocaremos todo el tema de lo que es el espíritu en sus denominaciones. Hay un tema muy interesante que traemos el padre Alejandro y yo así de hace algunos meses, que se llama la inteligencia espiritual. Ok. Así como las inteligencias emocionales, esta rama es un filósofo que nos propone también cómo vivir una espiritualidad activa y ser inteligentes con nuestra espiritualidad, ¿no? Desde decisiones, de herramientas, de cómo vivir la vida, y que de ahí se desglosa a una cuestión de que nos habla del mundo, una espiritualidad del mundo. ¿Qué es la espiritualidad del mundo? Sabiendo que es esta cuestión de, pues sí, ¿qué dice el mundo y qué pienso yo sobre eso? Y un llamado a la acción totalmente, ¿no? Por ahí vamos a tener un taller de hombres y mujeres sobre la espiritualidad masculina, la femenina, de Wow, qué importante es eso, ¿verdad? vivir una realidad donde yo me siento en este espíritu hombre, me siento en este espíritu femenino y que sí es ir conociendo, ¿no? Y siéndonos realistas en qué estamos haciendo, ¿no? Y Y supongo que romper tabús romper también. tabús, sí, totalmente, pues sí, ser eso. Sí. Definir el espíritu que nos tiene hoy aquí en la tierra, ¿no? Y por ahí terminaremos con algunas charlas ya, una charla final de cómo hace que con toda esa información, cómo la llevo a mi vida, ¿no? Un llamado a la acción, un llamado a, pues yo también soy parte del espíritu del mundo y como con eso yo puedo ser parte del espíritu del Señor en el mundo, ¿no? Eh, y por ahí algunas sorpresas, tendremos comida, tendremos algunas actividades extras, por ahí una feria de grupos en donde estará anclados y por ahí también más cosas. Perfecto. Oye, Adrián, ya para terminar el capítulo, siempre les digo y les doy el espacio a cualquier persona de poder dar un mensaje, ¿no? Entonces, a lo mejor, digo, tómate tu tiempo, ¿no? Me ha pasado personas que les pregunto, oye, ¿algún último mensaje quieres dejar? Y me dicen, pues déjame pensar, ¿no? Y digo, lo cortamos ese espacio de pausa si gustas, pero ¿hay algún mensaje que quieras dejar? En este caso, no nada más pues a quienes escuchan anclados el día de mañana, que vengan más personas y que sean de la pastoral a la cual estás sirviendo, que es universitarios, algún mensaje que quieras dejar a ellos. Me la puso difícil, ¿eh? Creo que una realidad, al menos en mi vida,
ha sido la oportunidad de tener un espacio para reflexionar en todos los sentidos, en la vida amorosa, en la vida pastoral, en la vida personal. Y creo que si hoy pudiera dejar un mensaje para quien fuera, es que no le tengan miedo a ese espacio, que no le tengan miedo a la vida y a las adversidades que se nos presentan, porque creo que vivir con esos miedos, con esa incertidumbre, con ese qué pasará, en lo personal, y lo he visto con amigos y con personas, nos detiene a muchísimas cosas. Nos detiene a vivir con plenitud, nos detiene con vivir con cercanos al Señor. Entonces eso, ¿no? Como invitarlos a que si estás pasando por un momento difícil, si a lo mejor te rechazó la que te gustaba, que si a lo mejor no sabes qué hacer con tu vocación, es no le tengas al miedo, no le tengas miedo a sentarte en silencio frente al Altísimo, frente al Señor y pedirle, Señor, dame claridad, déjame escucharte, ¿no? Y aunado a esto es entender que el Señor no nos va a hablar y nos va a decir palabra por palabra, ¿no? Sino más bien es que el Señor en ese silencio nos va a responder. Yo estudio comunicación, como les decía hace rato, y una de las cosas que he entendido en el proceso comunicativo es esto. Esto es un proceso comunicativo. Hay un emisor, hay un receptor y hay un emisor. Pero en mi reflexión en estos momentos yo decía, pues es que esto no está siendo una conversación, ¿no? Con el Señor no estoy teniendo yo soy el emisor nada más, ¿no? Yo solamente estoy emitiendo y nadie me está, no hay un receptor que está recibiendo, que me está dando, ¿no? A mí. Claro. Pero después volteas y entiendes que el silencio también es una respuesta, que ese espacio de reflexión también es una respuesta. Entonces, como creo que eso, no tenerle miedo a nada y a nadie, ni nada, porque si el Señor lo tenemos cerca, Él nos va a abrir las puertas de muchísimas cosas, ¿no? Y creo que por ahí también la oración es un momento clave, ¿no? Esas dos cosas, ¿no? Como no tenerle miedo a la soledad y al silencio y siempre buscar un espacio de oración, donde estés, donde puedas y como puedas. Creo que son de esas cosas que hoy en lo personal, 20 años después, una pastoral y una construcción de algo que por ahí algún día esperemos y va a salir bien, me ha dado la solución de muchas cosas. No tenerle miedo, abandonarme al Señor y una oración constante y una oración genuina. Cuando trabajaba con los chavos de prepa, yo siempre les decía, sé tú, sé auténtico, sé real. ¿Cómo logras haciendo eso? Conociéndote y con lo que cierro. En lo personal siempre he vivido con 5 valores. Ser fuerte de mente, ser fuerte de espíritu y ser fuerte de físicamente. Para ser un hombre de bien y para ser hombre. Entonces, yo en mi vida he reconocido esas 5 cosas y esas 5 virtudes que quiero y siempre busco formarme. Los invito a eso. Como universitarios, como jóvenes, ¿cómo podemos desarrollar esas 5 habilidades? Las que tú gustes, las que tú veas, pero que las desarrollamos reflexionando y estando en ese silencio y quitando esas barreras, ¿no? Yo creo que eso es lo que podría decir, ¿verdad?, en mi poco conocimiento de la vida. Algo con lo que me quedo, y me quedo con muchas cosas, pero me quedo con algo que iba ahí formulando esa oración. Lo dijiste algo bien interesante. Dios emite su mensaje en medios no convencionales. Es decir, no lo emite en radio, no lo emite, bueno, a lo mejor lo puedes, pero emite en frecuencias diferentes, ¿no? Como decías, en el silencio, en las personas, en un mensaje muy, muy sutil. Hay que saber conectarse, ¿no? a esa misión que Él está, por el cual Él se comunica con nosotros. Pues me quedo con eso, se me hizo muy interesante. Y bueno, pues muchísimas gracias, Adrián. Hombre, a ti, amigo. Nos vemos en el Congreso Reencuentro 2025, ¿verdad? Sí, Reencontrar 2025. Reencuentrar 2025. Muchísimas gracias por ver este capítulo. Normalmente no hago esto y yo sé que lo tengo que hacer más seguido, pero si te gustaría ver un video muy interesante, aquí mismo, aquí en medio, vas a poder encontrar justamente una sugerencia. Dale play. Te va a gustar. Nos vemos.